Hola, yo soy Elda Carreño y esto es Radio TV Taína. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Marta Quiñones. Ella es de Puerto Rico. Es doctora en Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, con grado de maestría en Economía y Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Labora en la Universidad de Puerto Rico de Arecibo como profesora de Ciencias Sociales. Fue presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico de 2008 a 2010, de la Sociedad de Planificación de Puerto Rico y del Comité de Mujeres Economistas. ¿Por qué la independencia es posible en Puerto Rico? Un saludo a Radio Taína desde Puerto Rico, ¿verdad? Le saluda Marta Quiñones Domínguez, para hablar sobre por qué la independencia es posible en Puerto Rico, que es un tema que estamos discutiendo, ¿verdad? A raíz de la orden ejecutiva que se le envió al presidente Trump pidiéndole la independencia de Puerto Rico y un proceso de transición. Nosotros somos un archipiélago que poseemos los mejores recursos y los mejores recursos que tenemos en Puerto Rico son su gente preparada, su gente que son técnicos, que son universitarios y aún los que no tienen universidad ni grados académicos tienen mucho conocimiento porque tienen muchas experiencias de las diferentes tareas que han realizado. Así que ese poder comunitario es otra de las raíces que tenemos como nuestros mejores acervos. Con eso y con toda esa economía del conocimiento, creemos que podemos echar para adelante a Puerto Rico. Además de eso, a diferencia de muchos países, nosotros ya poseemos la infraestructura que otros países no tenían cuando vinieron a la independencia, como universidades, escuelas, energía, agua y alcantarillado, puertos y aeropuertos, redes de comunicación. O sea que tenemos un andamiaje completo en el país que nos ayuda en ese proceso, además del sistema de tribunales, de salud, de seguridad, que responde, aunque actualmente responden a la colonia, pero también son parte de los acervos que tenemos como puertorriqueños, aunque muchos de ellos están cooptados actualmente por los colonizados, ¿verdad? Pero somos ese país que tenemos esperanza. Somos también un lugar estratégico en el Caribe y en el Atlántico. Por nuestra ruta pasan cantidades de embarcaciones, por lo tanto tenemos esa posibilidad que actualmente se nos niega debido a que tenemos las leyes de cabotaje. Tenemos un plan, nosotros hemos creado un plan para transitar de la colonia a la independencia y soberanía con prosperidad, con empleos dignos y sin la deuda odiosa. En este momento consideramos que la deuda es odiosa debido a que la está negociando la Junta de Control Fiscal, que fue establecida por el Congreso de Estados Unidos y nosotros no entramos en ese proceso de discusión. Por lo tanto, todo lo que negocia la Junta de Control Fiscal con la deuda se convierte en deuda odiosa, aunque algunas de las que negoció eran deudas legales. Así que nosotros le decimos, ustedes en la doctrina jurídica, ustedes se quedan con la deuda y nosotros seguimos entonces como país independiente. Eh, Sabemos que la independencia no significa crisis económica, ni significa lo que tenemos actualmente, este desastre de país que está continuamente derrumbándose, sino que es una oportunidad histórica para construir otra economía sólida, soberana y equitativa, y la gente lo creyó en las elecciones. Lo que pasa es que le sembraron tanto miedo, ¿no?, que decidieron entonces quedarse con lo que estaba y no darle la oportunidad a ese país que todos y todas queremos. Para garantizar una administración pública, transparente, eficiente y libre de corrupción, nosotros también hemos diseñado parte del proceso que se va a estar presentando al pueblo de Puerto Rico, no solamente el plan económico, sino también el plan político, de manera que la gente empiece a discutirlo, empiece a ver que sí es posible la independencia, que tenemos esta oportunidad ahora, que nosotros podemos construir un país diferente, un país que nos represente, un país donde la economía no sea neoliberal, sino que sea una economía social y solidaria, pero a la misma vez que nos aleje de las trampas de la deuda, de las trampas de la colonia, de las trampas que tiene la globalización, de las trampas que tiene ese neoliberalismo. Así que nuestro modelo económico que hemos planteado es una economía social y solidaria, participativa y democrática, con una economía diversificada, posicionándonos en el Caribe con el conocimiento y la investigación científica. Con esa democracia participativa le damos oportunidad al pueblo de Puerto Rico para que pueda fortalecer ese poder social que nos diga qué es lo que queremos para ese país que todos y todas soñamos, donde tengamos educación gratuita,
hasta grados universitarios, salud gratuita, sistemas de pensiones, ¿verdad? Pero a la misma vez tengamos vivienda digna, tengamos trabajo digno y podamos entonces reconstruir todo este andamiaje social que nosotros tenemos, que en un momento dado lo construimos en la colonia, pero que fue la misma colonia lo que lo destruyó y que actualmente estamos en este atolladero que se debe no solamente a la crisis económica, social, ambiental, sino también a las situaciones que el presidente Trump nos impone, que entonces nos va abocando a más desastres todavía. Y con la Junta de Control Fiscal que le responde el Congreso de Estados Unidos, que está creando una deuda, una trampa en la deuda, donde nosotros nos vamos a pagar y nos vamos a parecer más a Haití que lo que la gente está vislumbrando. Por lo tanto, le decimos, queremos la independencia y es posible. ¿Cuál es la propuesta con fondos y sin fondos federales? Entonces, también nos pregunta cuál es la propuesta que estamos presentando. Pues la propuesta es sencilla. La propuesta diseñamos un plan económico social que le presentamos también al presidente Trump, ¿da? Para que entienda que nosotros podemos con 36.000 millones poder desarrollar una economía próspera y feliz, ¿da? Dando todas estas amenidades que le estamos señalando, ¿da? Y a la misma vez, pues negociar en paz esa transición hacia la independencia. Pero y si no nos dan ese dinero, pues nosotros también diseñamos otro plan. Nosotros sabemos que con el dinero que existe actualmente en el presupuesto de Puerto Rico, más el dinero que todas las repúblicas recaudan a través de las aduanas, de servicios, de diferentes servicios que se ofrecen, que actualmente Estados Unidos se apodera de ese dinero, podemos funcionar de la misma manera y diseñamos un plan a 15 años, cómo nos vamos a mover en los primeros 5 años, después los próximos 5 años, después los próximos 5 años, de manera que establezcamos ese modelo de desarrollo que empodere el capital local puertorriqueño, fomente las industrias estratégicas manejadas por puertorriqueños. Lógicamente, cuando decimos por puertorriqueños, también son todos los residentes que existen en Puerto Rico, no importa si son extranjeros o no, ¿tá? Basada en una política industrial de economía social y solidaria, con una alternativa transformadora al modelo de desarrollo colonial extractivo y vertical que tenemos actualmente. Así que priorizamos en la propiedad democrática la creación del valor local y la sostenibilidad económica a largo plazo. Este modelo, que es híbrido, porque sigue siendo una economía mixta, tiene varios pilares que queremos fomentar para defender en Puerto Rico, como el desarrollo del sector agrícola y soberanía alimentaria, porque eso es muy importante para nosotros. La industrialización nacional y la producción local, y con un balance entre el capital exógeno y el capital endógeno, o sea, el capital de Puerto Rico y el capital que se trae de afuera, con diferentes modelos de empresa. Un comercio nacional e internacional sostenible, sin las leyes de cabotaje que actualmente nos penalizan y nos hacen muy caro todo el proceso de comercio en Puerto Rico y nos limita a comerciar exclusivamente con Estados Unidos como una especie de bloqueo exclusivamente. Lógicamente, cuando hablamos de comercio nacional, es que vamos a comerciar con diferentes países, hacer diferentes tipos de tratados y buscar alternativas a bajar los costos económicos de lo que se produce en Puerto Rico, pero siempre priorizando producir en Puerto Rico y después lo que no podamos producir, buscarlo afuera. Desarrollar el sector de servicios y turismo sostenible, y dentro de este turismo sostenible es más allá del turismo de sol y playa, es diferentes modalidades de turismo con una economía basada también en el mar, porque nosotros estamos rodeados del mar, ¿no? Con el transporte marítimo también como otra alternativa que podemos desarrollar. Unas finanzas y política fiscal para el desarrollo, donde se establezca cómo van a ser nuestros criterios para emitir deuda, y si hace falta emitir deuda, pero además de eso, cómo va a ser el sistema financiero que vamos a tener en Puerto Rico y el sistema de impuestos que se le va a establecer a las personas, a las empresas de aquí y a las empresas extranjeras, ¿no? Porque actualmente se privilegia que las empresas extranjeras no paguen impuestos, pero las empresas de Puerto Rico tienen que pagar impuestos. Pues hay que buscar una justa medida para que se pueda establecer esto. Hacer, lógicamente, como mencioné, los tratados comerciales, porque los tratados comerciales son importantes entre los diferentes países, y recomendamos sobre todo un fondo de transición. Ese fondo de transición estamos recomendando con estos 36.000 millones que le vamos a pedir a Estados Unidos, y no le decimos que es un fondo de indemnización, sino le decimos un fondo de transición para que ellos no se vayan a ir contrario a nosotros. Los convencemos de que esto es la mejor alternativa para ellos porque les sale muy caro la colonia. En realidad ellos nos deben a nosotros más de lo que nosotros estamos pidiendo, pero hay que hablar en el discurso de psicología inversa con el presidente de Estados Unidos, convenciéndolo de que este es un buen negocio, ¿verdad? Y eso es parte
de ese plan que que se diseñó en esa orden ejecutiva, o sea, decirle, este es un negocio bueno, ¿verdad? Pero en realidad el negocio es para nosotros poder también salir hacia adelante. Se le están pidiendo 36 mil millones a 20 años porque eso es lo que equivaldría a lo que ellos actualmente están manejando en Puerto Rico, pero además es lo que se llevan las empresas de Estados Unidos de Puerto Rico en ganancias, ¿verdad? Así que nos corresponde, si fuéramos a pedir un fondo de indemnización, sería mucho más alto que eso. O le estamos diciendo, si tú no nos das ese dinero, que puede ser en dos alternativas, 36 mil millones en 20 años o 489 de cantazo, y nosotros lo manejamos en este fondo de transición que incluye cómo nosotros lo vamos a distribuir y lo vamos a hacer crecer, ¿verdad? Entre el bienestar de la sociedad, la economía, ¿verdad? Y ese dinero que vamos a tener pendiente ahí por caso de desastre y para las pensiones. Así que es parte de lo que nosotros diseñamos como estrategia y vamos a seguir creando otros fondos que también estamos hablando para asegurar el futuro económico de Puerto Rico, porque creemos que con lo que tenemos podemos seguir hacia adelante y si adicional a eso nos dan otros dineros adicionales que nos corresponde, creemos que podemos ser un país próspero y feliz y ser también dentro del Caribe un país que lleve las riendas sobre cómo manejar toda la cuenca del Caribe para nosotros los caribeños, para nosotros los de América Latina, en función del mundo. Doctora Marta Quiñones, muchísimas gracias por acompañarnos. En 10 para la memoria, por Karen Rodríguez, con el tema Asalto armado al Congreso norteamericano exigiendo la independencia de Puerto Rico. Amigos, soy Karen Rodríguez y quisiera contarles que el 2 de marzo de 1954, 3 nacionalistas puertorriqueños con Lolita Lebrón a la cabeza tomaban a tiros el Capitolio para reclamar la independencia de su país. El cuarteto interrumpió al edificio al grito de ¡Viva Puerto Rico libre! Eran tiempos de lucha armada que se consideraba instrumento legítimo de liberación de los pueblos. La líder independentista sobrevivió al asalto, pero pasó 24 años de su vida en la cárcel hasta que el presidente Jimmy Carter le concedió el indulto en 1979. Ella nació el 19 de noviembre de 1919 en Londres, un pueblo del oeste de Puerto Rico. Su trayectoria política le llevó a cosechar muchos honores. Su última conquista fue que los marines estadounidenses dejaban su región puertorriqueña de Vieques como base de operaciones. Si bien fue arrestada en varias ocasiones en el transcurso de las protestas. A ese logro se le suma la victoria final definitiva para pertenecer siempre viva en la memoria de las gentes oprimidas como ícono de dignidad, como referencia del feminismo y de la lucha por la libertad. Hasta pronto. Karen, agradezco por tu tiempo. Invitamos a todos nuestros seguidores a depositar un apoyo solidario a este proyecto de Radio Tibetaina en esta cuenta de PayPal. De antemano, agradecemos su apoyo. En nuestro segmento cultural tendremos una plática con el fotógrafo Diego Cornejo Choperena. Él es de México. Desde mediados de los años 70 del siglo pasado, es promotor cultural en el barrio de Tepito de la Ciudad de México, en los colectivos Peña Tepito, Peña Morelos y Martes de Arte. En lo individual, fotógrafo, escritor y narrador oral en el Foro Internacional de Narrativa Oral. Tiene publicaciones en revistas y libros colectivos como las revistas Tierra Adentro y Cultura Urbana. Colección de carteles Cuento El Barrio. Y libros como Ahora las Palabras, Los 7 Pecados Capitales. Tiene exposiciones individuales como lo son Vivir en el Límite, Juglar Urbano, colectivas, El Poder de los Oficios, Desde el Corazón del Barrio, Tepito, Raíces Profundas y Voces que Resuenan.
tendrá una plática con Enrique Caruqui sobre su trabajo fotográfico en esta zona del primer cuadro de la Ciudad de México. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. Hoy aquí, antes de dar inicio y de presentar a nuestro gran amigo Diego Cornejo, que yo ahora me entero que es Sebastián, bueno, pero ya él nos dirá por qué le pusieron Sebastián y no solamente Diego. Quiero comentar algo que nos hicieron varios llamados ahí de atención del programa anterior, porque muchos maestros por ahí de algunas escuelas ven el programa y no les enviamos directamente un saludo por ser el día de los maestros, ¿no? Entonces, en esta ocasión aprovechamos para enviarles un gran saludo y fraterno abrazo porque continuamente están viendo el programa, así que les agradecemos el que estén siguiéndonos y va un abrazo de regreso. Bueno, y en esta ocasión me permití tomarme estos segundos porque tenemos a un amigo. Digo, somos amigos desde que éramos unos chicuelos, éramos unos niños, y es Diego, siempre, Diego Cornejo, hasta ahí es Diego Cornejo Choperena, con todos sus apellidos. Y bueno, pues agradecerle a Diego que se encuentra hoy con nosotros y vamos a platicar sobre su trabajo en la fotografía. Diego, bienvenido. Gracias, Enrique. Y qué gusto estar en el programa al que tú nos compartes, el de Radio TV Taína. Y es muy afortunada esa cuestión, porque has de recordar que cuando trabajamos en los años a los que te acabas de referir, trabajamos o se presentaron en la Peña Morelos, en la que participábamos, gente, artistas de puertorriqueños, Roy Brown, ¿no? Y otros más que ahorita se me escapan a la memoria. Pero fueron 3, Tauné, ¿no? Haciendo Así punto es. en otro ton, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Tenerlos en la calle de Labradores, presentando su música, su arte, bien efectiva y de mucha calidad para la gente del barrio, de la gente del barrio de Tepito, a la que pertenecemos, que es gente humilde de un barrio popular. Y entonces tenían la oportunidad de conocer entre ellos a esta gente de Puerto Rico, a cubanos, a argentinos. En ese tiempo, muchos de ellos, así como los puertorriqueños luchaban por la autonomía puertorriqueña, llegaba gente de otros países de Centro y de Sudamérica porque se estaba dando todo lo que era la represión, los dictadores, las guerrillas de Centroamérica, y aquí el gobierno los recibía, ¿no? El gobierno del PRI, que en ese tiempo no era tampoco un santo. Yo digo, según mi opinión, era como que nosotros le cubríamos la espalda, porque detrás de todo eso estaba haciendo la guerra sucia en contra de las guerrillas en México, ¿no? Así A es. nosotros no nos atacaron, no nos, eh, Reprimieron. no nos atacaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dar la apariencia de que era un gobierno abierto recibiendo a exiliados. Pero mientras estaban destruyendo, habían acabado, en el 74 mataron a Lucio Cabañas, habíamos pasado lo del 68, ¿no? Y estaba la guerra sucia destruyendo y acabando con gente de Guerrero, ¿no? Desapareciendo comunidades, Así reprimiendo a es. la familia de Lucio Cabañas. Bueno, yo Sí, me fui de largo. sí, 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 Diego, ya ves que ya te fuiste de largo. Oye, hay que mencionar que tú ya lo hiciste, que trabajamos en conjunto en esta organización, La Peña Morelos, donde conocimos a estos músicos independentistas de Puerto Rico. Era gente que venía a exponer la problemática que se vive aún en Puerto Rico, y que de ahí nosotros también nos hicimos muy cercanos a esta lucha de los independentistas puertorriqueños, Diego. Sí, fue algo increíble. Alguna vez llegamos a tratar de ir
No, fuimos a ver al queso, creo, en el Politécnico, a Roy Brown. ¿Para qué? Para saludarlo, porque ya había estado en La Peña, ¿no? Son experiencias muy, muy agradables, ¿no? Muy, Sí, muy, muy Diego, agradables. Diego, pero hay que señalar, tú ya lo señalaste, queríamos hablar de tu trabajo, que es la fotografía, pero hay que poner un poquito en contexto que tu trabajo siempre lo has realizado en esta zona, en el primer cuadro de la Ciudad de México. Lo que se le llama primer cuadro abarca lo que es la colonia Morelos y toda la parte del centro del país, y incluye también este barrio tan tradicional, tan reconocido incluso fuera, que es el barrio de Tepito. Y en esta zona es donde se ha hecho este tipo de trabajo cultural y donde tú sigues manteniendo un trabajo, Diego. Y por eso es que vamos a presentar una serie de fotografías tuyas, porque tú te has dedicado a la fotografía, has hecho algunas exposiciones de fotografía, sigues trabajando en ello. Y bueno, pues quiero preguntarte ya específicamente sobre tu trabajo, que es la fotografía, uno de tus muchos proyectos culturales, Diego, que es la fotografía. Y en esta vamos a ver algunos personajes que son no solamente personajes del barrio, de la zona de la Morelos, de esta parte del centro de la Ciudad de México, sino son también gente que se dedica a la cultura, que son productores de cultura, que son simbólicos para esta zona. Eh, hay una colección de estas fotografías, Diego, tuya. Ahora se está presentando, por ejemplo, una parte de estas fotografías en la Galería José María Velasco. Y allí aparezco junto, bueno, antes habíamos en el 97 participado en esa galería en exposición. Luis Arévalo, que es un personaje muy conocido del barrio, zapatero. Él enseñaba a las gentes, a los papás en las escuelas, a los niños, a hacer sus zapatos. En el barrio popular, pues era muy útil eso, porque si no podían comprar sus zapatos, pues ellos los componían y los echaban a andar nuevamente como nuevos otra vez. También está ahí en esa exposición Daniel Manrique, que es también un personaje muy importante, muy interesante, que fue parte de los fundadores del Tepito Arte Acá, que hicieron algo maravilloso en el barrio. Pintaron murales en las paredes interiores y exteriores de las vecindades de las viviendas de Tepito, el barrio popular, ¿no? En el que él, por ejemplo, aprovechaba los accidentes de las paredes para integrarlos a su mural. Y entonces llenó gran parte del centro de Tepito con sus murales, y eso fue algo fantástico. Y fue, si tú recuerdas, o tal vez no, un poquito antes de que tú llegaras a La Peña, allí llegó al 13 de Bartolomé, donde nos reuníamos para hacer la Peña Tepito, Mauricio Castro y etcétera, Cuauhtémoc García. Estábamos en un departamento que pertenecía a un grupo de jóvenes que cantaban el coro de la iglesia de San Pancho, que es una iglesia muy clásica del barrio de Tepito. Y entonces allí llegó Mauricio a proponer que se hiciera la Peña Tepito. Y fue como empezamos a hacer la Peña Tepito. Y ahí poco después llegó Daniel Manrique con Armando Ramírez, escritor de Chiñir, el Té por Ocho, una novela muy conocida en el barrio y en la Ciudad de México. Y allí tuvimos una relación con ellos, pintábamos algo y los murales y Yo pinté un mural allí afuera del local. Y después nos salimos, ¿no? Nos salimos del 13 de Bartolomé y nos fuimos al Mercado Abelardo L. Rodríguez y a la Universidad Obrera, que ya tú estabas allí presente, ¿no? Entonces, después de estar en esos lugares, pues nos salimos y nos fuimos a Labradores. Y en Sí, Labradores, Diego, sí, dime. Eh, recuerda que estamos sobre las fotografías. Tenemos Sí, muchas, hay que comentar a la gente, tenemos mucha historia en común, Diego, tenemos mucha historia en común. Nosotros venimos del mismo origen, salimos de ahí mismo nosotros. Pero es que
A eso iba, Enrique, discúlpame. Es que allí fue cuando conocimos a Daniel Manrique y posteriormente estaba mencionando la exposición que hicimos allí y allí yo participé con fotografías tanto de Daniel como de Luis Arévalo. Y esas fotografías están ahora actualmente repetidas en la galería, en la exposición de la Galería José María Velasco, y fue a la que asistimos y vimos. O sea, se recuperó el pasado cultural del barrio y ahora precisamente empezaron a aparecer reaparecer las fotografías que yo hice con ellos. Que en sí mi labor fotográfica ha sido muy dedicada al barrio de Tepito, no al barrio que es conocido como barrio delincuencial, no, sino a la vida cultural, social y política del barrio. Entonces he hecho fotografías consistentemente del barrio, tanto fotografía analógica, blanco y negro, como digital en color. Sí, porque vamos a, bueno, te dejo saber, Diego, que ya aparecieron, van a estar apareciendo algunas fotografías de las que estamos hablando, como es el caso de Luis Arévalo, el zapatero, muy tradicional, él muy conocido en el barrio, de Manrique, la gente de arte acá y sus murales. También recuerdo una fotografía, la de Felipe Hernández, ¿no? Un promotor cultural y de la serigrafía del cartel, Diego, que fue Felipe Hernández, también miembro de la Peña Morelos, para no, para no menospreciarlo en la cultura, dicen. Pero, No, Diego, también hay, ya lo mencionaste, que fueron estas fotografías de color, ¿no? Que son mucho más actuales, o sea, que son de hoy en día, veo por ahí, en la música no puede estar desligada del barrio de Tepito y de la zona de la Morelos. La música es vital. Y así como eso es el baile en estas zonas, veo que hay fotografías donde hay algunas parejas bailando, incluso un bailarín ahí muy tradicional aquí de la época de los pachucos que aparece el, por ahí. No recuerdo cuál es su nombre, Diego, el pero tienes una Tirantes, foto. es el Tirantes. Tirantes, Bueno, bueno, le diste en el Tirantes, yo no sé su nombre, no sí sé que Ramón Ayala. Ramón Ayala. Es un personajazo. Él es de los personajes más destacados del barrio, así como lo es Daniel Manrique y Luis Arévalo. Por allí también aparece eh, eh, esta Mayra Valenzuela, que es Ah, parte ok. de las Cabronas de Tepito, un grupo muy independiente de mujeres y excepcional también. Entonces, eso representa un poco lo que he hecho de fotografía en Tepito. Bueno, Diego, que ya mencionaste la parte final de esta pequeña plática, de esta pequeña entrevista. Por eso te digo, tendríamos que platicar, o sea, nosotros a veces nos sentamos y platicamos y nos aventamos horas, hablando de las experiencias que vivimos Sí, en estos espacios. sí, me Y siempre, emociono yo. sí, no siempre ha sido muy enriquecedor, ¿no? El estar ahí reunidos, pero hay que mencionar nuevamente, Diego, hoy, ¿dónde se encuentra parte de tus fotografías en exposición para que la gente también sepa que hay todo un proyecto que va a culminar por ahí así de agosto, si no estoy mal, Diego? El 3 de agosto. La exposición se llama, en un principio, Desde el corazón profundo del barrio. Y tiene unas frases más, pero es en la Galería José María Velasco, que está en el barrio de Tepito, en Peralvillo 55, y abre sus puertas todos los días, con la excepción de los lunes que descansan, de 10 a 6 de la tarde. Y la exposición está fabulosa porque reúne a muchos artistas tepiteños, entre ellos a nosotros, a la Peña Morelos también, ¿no? Ok, Diego, pues sabemos que viene algo ahí más de un festejo, incluso una
reconocimiento al trabajo de la Peña Morelos en esta galería que va a ser para ir por primeros días de agosto en la Ciudad de México. Obviamente para la gente que nos ve en otros países, bueno, pues si gustan acompañarnos por ahí en esas fechas, ahí vamos a estar en ese lugar representando a la Peña Morelos. Pero ya hablaremos en otro momento sobre ese proyecto, Diego. Y pues nada, Diego, más que agradecerte que hayamos podido platicar un poquito sobre tu trabajo fotográfico. Sé que sabemos que te dedicas también, escribes por ahí algunas cosas, literatura, tienes varias disciplinas por ahí en las cuales haces trabajo, Diego. Y bueno, pues agradecerte, Diego, que hayas podido estar aquí con nosotros en esta ocasión en Radio TV Taína, Diego. No, el agradecimiento es mío y sobre todo el agradecimiento a Radio TV Taína, porque persiste en el trabajo de difundir el trabajo artístico, cultural o político que es necesario difundir de toda Latinoamérica, no solo de México, ¿no? Eso es muy loable y es muy agradecible. Se los agradezco. Gracias, Diego. Nos estamos viendo. Hasta luego. Agradezco al fotógrafo Diego Cornejo Choperena y a Enrique Carqui. Nos acompaña Dálida Morales Morales. Ella es tecnóloga en producción agropecuaria ecológica, mujer campesina y rural, acompañada de Víctor Samuel Ramírez Ramírez, quien es tecnólogo en producción agropecuaria ecológica, campesino y concejal del municipio Jericó, Colombia. Ellos nos hablarán del intento en condenar a 11 campesinos por defender sus tierras, atropelladas por el proyecto minero de la transnacional sudafricana Anglo Gold Ashanti y la incapacidad de la Agencia Nacional de Minería por corregir la violación al Código Minero por parte de la Gobernación de Antioquia, Colombia. ¿Qué situación judicial viven los 11 campesinos que se oponen a la explotación de la minera Anglo Gold Ashanti? Un saludo y agradecerles por esta invitación. También un saludo para los independentistas de Puerto Rico. Esperamos que su lucha por su independización continúe. Y entrando en el tema de lo que está pasando en el municipio de Jericó, Antioquia, en Colombia, hace más de 15 años se lleva una lucha contra la empresa Anglo Gold Ashanti, ya que quiere imponer un modelo extractivista de minería acá en este municipio. En reiteradas ocasiones se han hecho protestas pacíficas de muchos grupos de campesinos, de líderes ambientales. Como saben, en Colombia es uno de los países en los que pues es más peligroso ser líder ambiental, es perseguidos, estigmatizados de una u otra forma. Y hoy en día en Jericó, en este momento, 11 campesinos del corregimiento de Palo Cabildo, incluidos la vereda La Soledad y Vallecitos, están siendo judicializados por secuestro simple y hurto calificado. Esto puso una demanda la empresa minera Anglo Gold Ashanti. Además, su discurso no se reconoce como una protesta social. En el marco de esto, pues la Fiscalía está pidiendo medida de aseguramiento para los 11 campesinos que vienen defendiendo el territorio y el agua de Jericó en Antioquia, en Colombia. Los campesinos están en este momento en una zozobra porque próximamente habrá una audiencia más en la que se determinará si se da aseguramiento domiciliario o no. Entonces,
hace referencia a que los campesinos siguen en zozobra cada día y que se ha estigmatizado y se ha perseguido por simplemente defender el agua y un territorio, que estamos ubicados en los Andes tropicales, que es una de las regiones más biodiversas del mundo. Esto es lo que estamos protegiendo de un modelo diferente al que hemos llevado en este municipio, que es la agricultura. Me gustaría también añadir a la pregunta en la que estábamos tratando, que los campesinos son personas humildes, trabajadoras, personas que cultivan el campo, tienen café, maíz, frijol, algunos animales de granja. Ellos son personas humildes, son personas que han luchado toda su vida por tener una vida en el campo tranquila. Y eso es lo que se está buscando hoy en día, seguir con esa tranquilidad que se ha tenido en este municipio y en esta región. Nosotros no queremos un modelo extractivista de minería, sino un modelo de agricultura sostenible y agroecológica que nos permita seguir teniendo una buena calidad de vida en el territorio. Esta minera transnacional está usando al sistema judicial para proteger sus intereses. Presuntamente, la Anglo-Gol Ashanti, a través de todos sus simpatizantes, o sea, como las personas que están de acuerdo con este proyecto, pero más que de acuerdo, que como que se ven beneficiados económicamente, presuntamente, estos son los que se prestan para utilizar esas herramientas judiciales. El sistema judicial se ve reflejado principalmente en dos querellas, un acto policivo aquí en Jericó, una que tuvo en el 2022 y otra en el 2023, porque la multinacional AngloGold Ashanti, a través de su filial, la minera de cobre Quebradona, acá en Jericó, quería instalar dos plataformas de exploración sin hacer una socialización integral en las comunidades, y donde en el contexto también esta minera se había comprometido a no ocupar el espacio del corregimiento de Palo Cabildo en un acto que fue alrededor del 2013, en donde ellos expresaron comprometerse a no hacer actividades de exploración minera en estas veredas del corregimiento de Palo Cabildo, lo que es en la vereda de La Soledad y en la vereda de Vallecitos. Y a raíz de esto, iniciaron a hacer sus plataformas de exploración sin socializar de una manera integral, ¿cierto? Y entonces esto desató esas protestas, aclarando que han sido pacíficas, aclarando que no ha sucedido actos pues, esos actos de vandalismo o esos actos que quieren imputar a los 11 campesinos. Entonces siempre la comunidad campesina se ha pronunciado bajo esa protesta de manera pacífica. Entonces también en ocasiones han hecho este reclamo tanto a la empresa como al Estado para que debajo de los procesos de transparencia y de diligencia, no avance esos procesos de judicialización contra los 11 campesinos. En un periódico local, en un periódico nacional, ellos evidencian que van a continuar la audiencia que tuvo este pasado 13 de mayo, en donde querían imputar los cargos a los 11 campesinos, y quedó suspendida y aplazada para el próximo 26 de mayo, en donde continuará como el juicio. Entonces ahora con la denuncia en la Fiscalía, que recoge también diversos escenarios de protesta, y las acciones pacíficas en el marco de esta se hicieron. Con esta medida, en la Fiscalía se busca dejar un mensaje temerario con la medida de aseguramiento a las personas que se oponen al proyecto. Entonces también de esta manera nos quieren silenciar y reprimirnos para que no tengamos o se vea en riesgo el derecho de defender que tenemos por defender y tener derecho a un ambiente sano, al agua que tanto la necesitamos día a día para alimentarnos,
para las labores de las casas, para los mismos cultivos. Entonces, la empresa, la multinacional Anglo-Gol Ashanti, ha utilizado esta rama judicial presuntamente para también opacarnos y que a nosotros nos dé miedo, pero eso no va a suceder porque en el contexto de Colombia se han evidenciado casos que hasta el miedo ya lo hemos perdido, ¿cierto? Entonces también esa es como la invitación a seguir luchando por lo que, a defender nuestros derechos, a defender a una sociedad colectiva, a defender ese ambiente sano por el que tanto queremos y no esperar a que, como ocurrió en Colombia, que después de 30 años o después de 20 años que han ocurrido, por ejemplo, donde se llegase a dar una minera, ahí sí venga el Estado a reconocer los perjuicios y daños que ha ocasionado. Mientras que ahora los campesinos de acá del municipio de Jericó, Antioquia, en Colombia, queremos evitar eso y queremos que no se permita o que no se llegue a esas instancias a que dentro de 30 años el Estado reconozca los daños y las muertes que presuntamente se puedan ocurrir por estas afectaciones ambientales. Ahí sí quieren judicializar al campesinado. Entonces, más bien, es una invitación a que esto lo evitemos desde Latinoamérica, que siempre ha sido los que hemos pagado esas cuotas en otros países de un progreso, y mientras que nosotros lo tenemos y ya queramos defender esto, llegue a estos puntos. Entonces, ese ha sido como que el contexto en nuestro municipio. Entonces, evitar a que eso llegue a pasar y desde hoy seguir continuando con nuestro estilo de vida que ha sido campesino, que ha sido producir alimentos para la población. Agradezco a Dálida Morales Morales y a Víctor Samuel Ramírez Ramírez. Amigos, por favor, regálenos un like y suscríbanse. Para finalizar, nuestro último ponente será Javier Macedo. Él está graduado en Ciencias Económicas del Politécnico Nacional, profesor en universidades públicas y privadas. Él nos hablará de la importancia de participar en las elecciones del Poder Judicial en México y dar inicio a la limpieza de este poder lleno de corrupción, nepotismo y favoritismo. Su tema, 1 de junio, elecciones del Poder Judicial en México. Hola, buenas noches. Un saludo para los compañeros de la TV Taína, a los compañeros luchadores por la independencia de Puerto Rico y particularmente en este momento a Freddy y a Karuki. El día de hoy vamos a hablar acerca de las elecciones judiciales en México. Esta es una experiencia por primera vez en nuestro país y es a partir de que se hizo una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fechas recientes, tendrá unos meses apenas. Es decir, esta experiencia para el pueblo de México y para el país es la primera en su historia. Primero quisiera hablar un poquito del contexto en que se desarrollan estas elecciones. Estas elecciones son para elegir a jueces, magistrados, a Tribunal Electoral y Suprema Corte de Justicia, entre otros. Son 6 las boletas electorales que nosotros vamos a recibir el día de las elecciones y por lo tanto se trata de una elección un tanto compleja, inclusive para gente como yo, que ya tiene una larga historia, una experiencia larga en cuestiones electorales. Bueno, primero quiero decirles a ustedes que en México los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia son propuestos o eran propuestos antes de la modificación a la Constitución por el presidente de la República. Él presentaba una terna al Senado de la República y ahí en el Senado de la República elegían a uno de los 3. Esto se repetía cada vez que ninguno de los 3
propuestos por el presidente tuviese la fortuna de ser elegido por el Senado. Para poder ser elegido en el Senado se le requieren por lo menos se requerían, vuelvo a hablar en pasado porque eso ya no existe, se requerían 3/4 partes, es decir, una elección que tuviese 3/4 partes, 2/3 partes, perdón, del total de los senadores presentes a la hora de la elección. De tal manera que la composición de la Suprema Corte de Justicia era fundamentalmente decisión del presidente. El presidente en turno, que desde hace muchos años viene siendo quien decide, a final de cuentas, quién va a ser integrante de la Suprema Corte de Justicia. La última vez que hubo una reforma en la cual todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia fueron removidos fue cuando estuvo el presidente Ernesto Zedillo. Él decidió deshacer la Suprema Corte de Justicia y volvió a proponer a otros hasta que integró la Suprema Corte de Justicia de acuerdo a sus propuestas, se integró. Después de esa experiencia viene el periodo de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 18 años durante los cuales ellos estuvieron proponiendo a los ministros de la Corte Suprema y ellos prácticamente decidían quiénes integraban la Corte Suprema. En el 2018 vino un tsunami electoral y ganó las elecciones la oposición, en este caso, que llevaban como candidato a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ganó con un margen muy elevado, de tal manera que llegó con una margen de maniobra política también muy grande. Y él tenía que hacer la propuesta de algunos de los ministros que ya se retiraban y que se quedaban vacantes los lugares en la Suprema Corte de Justicia. Para infortunio del pueblo de México, las propuestas que hizo López Obrador no fueron totalmente acertadas. Y yo digo que no fueron porque varias de sus propuestas se integraron a la mayoría que estaba en la Suprema Corte de Justicia, de tal manera que a la hora de las votaciones, incluso los que propuso López Obrador rechazaron las reformas legislativas que él había hecho ante el legislativo, ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, sí quedaron algunos que respondieron a los intereses del pueblo y de las propuestas de López Obrador, pero no fueron suficientes para detener, las propuestas de AMLO. Así es que ahora nos topamos con una reforma que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo recientemente, hace unos cuantos meses. En esta propuesta, los magistrados, los jueces, los ministros, todos van a ser electos por la vía del voto universal y secreto. Este voto se va a llevar a cabo el día 1 de junio, pero el día 1 de junio el elector va a tener 6 boletas para poder elegir a varias personas en cada una de ellas, de tal manera que es un poco complicado decir cómo se va a hacer la elección cuando se trata de la primera experiencia. Lo más recomendable es ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral y hacer el simulacro. Ahí hay un simulador. En el simulador te dan la lista de los aspirantes y en esa lista tú vas a encontrar a las personas con su nombre y las iniciales de quien los propuso. PE para el Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum; PL para el Legislativo, que es la Suprema Corte de Justicia; y PL para el Poder Legislativo, que es el Congreso de la Unión.
y además una inscripción que es para aquellos magistrados, jueces que optaron por participar en este ejercicio democrático. Ellos no renunciaron como la mayoría de los otros jueces, magistrados, ministros, etcétera, sino que ellos dijeron, nosotros aprobamos el mecanismo y participamos. Y esos también van a estar incluidos en el listado de los candidatos. Muy difícil decir cuál es el criterio general, porque no se ajusta a las características de las boletas. Pero un criterio general podría ser que si tú tienes confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum y ella hizo propuestas por el Poder Ejecutivo, eso te va a guiar. Sin embargo, hay propuestas que son muy importantes, como son las propuestas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa propuesta normalmente la vas a encontrar en este listado, en este simulador, y ahí tú vas a decir, este es propuesto por el Poder Judicial, que es la ministra presidenta Piña, este es por la presidenta de la República, y este es por el Poder Legislativo. ¿A cuál de los tres les tienes más confianza? La mayoría de los mexicanos confiamos en Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, yo diría que como criterio general, cuando dice PE es Poder Ejecutivo y es propuesta de la presidenta. Ellos podrían ser más confiables que los otros. El Poder Legislativo es difícil tener confianza porque ellos han sido un obstáculo y un enemigo para la transformación que se está llevando a cabo en México. No es muy recomendable pensar en candidatos del Poder Judicial. Bueno, pues muchas gracias para TV Taína, un saludo para los compañeros de Puerto Rico, independentistas, para Karuki, para Freddy, pues que la pasen buena noche. Le agradecemos a Javier Macedo su colaboración. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto transmitir un programa más para todos ustedes y deseo enviar un saludo por el Día del Maestro a los profesores de la Escuela Preparatoria Oficial número 34 del Estado de México. A nombre de Radio TV Taína, queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Badilla. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y Ramón O'Neill Postmortem y a Enrique Karuki. Amigos, si les ha gustado este programa, por favor, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse y regálenos un like. Su conductora por esta ocasión, Elda Carreño. Esto es Radio TV Taína.